Muy buenas tardes. Empezamos en dos palabras, redes. Gracias por la sintonía. Gracias por la sintonía. Nos acompaña, como siempre, estamos acompañados del doctor Carlos Subirana. Un gusto saludarlo, Carlos. Buenas tardes. Gracias, Enrique. El gusto es mío. Bien, tenemos a nuestro invitado especial de la tarde, el financista, el licenciado Jaime Dunn. Muy conocedor de la parte financiera, la parte económica, no solamente de Bolivia, sino también a nivel internacional. Lo ponemos al amigo Dunn. ¿Cómo estás, Jaime? Un gusto saludarlo. Está Carlos Subirana y su amigo Enrique Salazar. Buenas tardes. Hola Enrique, qué gusto, Carlos, un placer, un gusto enorme. ¿Cómo vamos a poner tu nombre ahí abajo, hermano? Jaime Dunn, D-U-N-N, ¿qué más? Jaime Dunn, D-U-N-N. Ya. Eso es suficiente. Claro que estaba buscando la inteligencia artificial y me dice, me falta, dice. Ya no, ¿qué importa? No es muy inteligente esa inteligencia artificial, parece. ChatGPT. Bien. Jaime, usted no se ha puesto, pero hay gente que lo pone como precandidato para las elecciones nacionales. Dicen que es sangre nueva, 57 años, pero la mente nueva, con muy buenas ideas para el país. Y bueno, usted dice, hay que tener estructura, hay que tener plata, hay que tener militancia, seguidores, y yo no me corro. ¿Sigue en esa franja como precandidato, Jaime? Mira, no oficialmente precandidato, no, pero estoy en conversaciones para ayudar a que se pueda armar algo que sea renovador, algo que dé una esperanza a que se pueda hacer un cambio importante, un cambio grande, porque Enrique, tú estarás de acuerdo conmigo, no se trata solamente de sacar al movimiento al socialismo, se trata de cambiar el país. Y para eso, pues eso significa dedicarle mucho tiempo a tener un plan, tener un programa. Tengo un programa, estoy trabajando hace meses sobre eso. Te había hablado de tener 5 P's, Enrique. La persona, el partido, el programa, la plata y el pueblo, decía, ¿te acuerdas? Entonces estoy trabajando sobre el tema del programa y yo no me corro absolutamente de ninguna posibilidad si es que se podría ver que una decisión como esa puede ayudar a que las cosas puedan avanzar de mejor manera y se pueda llegar también a tener un solo candidato, ¿no? Porque para mí es muy importante que haya un solo candidato de la oposición. Si me permite, Jaime, dice, ya pide, Jaime Dunn es un consultor financiero internacional boliviano especializado en finanzas y mercado de valores. Ha asesorado a diversos países en el desarrollo de legislación económica y ha trabajado en la estructuración del proceso de titularización de activos y flujo de cajas a futuro. Además, ha sido operador bursátil en Nueva York y consultor por organismos multilaterales como la CAF. Dunn ha expresado opiniones críticas sobre el modelo económico de Bolivia, señalando que se ha agotado y que es necesario activar otro motor de crecimiento con la inversión y las exportaciones. En su análisis también ha destacado preocupaciones sobre el nivel de endeudamiento del país y la necesidad de diversificar la economía para asegurar un crecimiento sostenible. Dice Jaime Dunn, es originario de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, ha expresado su aprecio por su ciudad natal en diversas ocasiones. Quiere conocer más, busque, pues. Eso es lo que dice ChatGPT. Bueno, ahora sí es un ChatGPT más inteligente, creo, que el anterior que estabas viendo. No, lo que pasa es que el apellido, yo le pongo Jaime Dunn y pienso que estoy buscando un ciudadano norteamericano, canadiense, austriaco, alemán. Claro que sí. Pero eso implicarle para lo que hace la inteligencia GPT, pero. Entonces, alguna persona busco y tengo que señalar que es de Santa Cruz, Bolivia, o que me respondan en español, porque hay otro que también, no creo que sea ruso, ¿no? Pero puede ser alemán, puede ser austriaco, puede ser norteamericano, puede ser de algún lado. Es como en Argentina. La Argentina es el país donde menos argentinos hay. Todos son italianos, polacos, así es, ¿no? Verdad. Eso quería solamente aclarar, y no estoy defendiendo a ninguna inteligencia, ¿no? ¿Cómo ve
¿Cómo ha querido Jaime la economía en Bolivia? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Allá está muerto, se va a morir, estamos en coma? ¿Cómo estamos? Mira, lamentablemente ya llevamos tanto tiempo en una situación cada vez más compleja porque no se tiene un buen diagnóstico por parte del gobierno. El gobierno no entiende cuál es el problema. Es más, escuchando el discurso del presidente ayer, me animo a decir todo lo contrario. El presidente sabe exactamente lo que pasa, pero ha decidido simplemente dejarlo como está. Ya es su último año. Menos de un año y ha visto la necesidad de dejarlo como está. Claramente la economía es secundario a la política. Muchos dicen, estimado Carlos, de que hay mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar en Bolivia. Es verdad. Yo por eso totalmente te pregunto. Falso, pero Carlos, totalmente falso. Por eso te pregunto, Jaime, ¿cómo es posible que en un país donde la economía está hecha bolsa, un presidente que sabe y no sabe, los depósitos en el sistema bancario nacional en boliviano hayan crecido un 7%? Y bueno, lo que está sucediendo es que hay un tema bien importante, estimado Carlos. Esa pregunta, ¿cómo es que los depósitos pueden estar creciendo? Significa que hay más dinero. Pero ese dinero, ¿de dónde está viniendo? ¿Y cómo podemos explicar que Bolivia en Latinoamérica es el tercer país que va con el menor desempleo? 4.8, 5%. Bien, déjame explicarte primero el tema del dinero, si me permites. Claramente, el gobierno ha incrementado la masa monetaria. Es decir, hay más billetitos circulando. La gran pregunta, Carlos, es ¿qué respalda esos billetes? Pero la pregunta es la siguiente. Si vos tenés 10 pesos, 10.000 pesos, sos boliviano y sabes que Bolivia está yéndose a la Mercury, Century Fox, ¿depositarías en el sistema financiero boliviano? Yo estoy preguntando sobre la mente de los que son los empresarios que ponen plata. Yo no tengo plata, yo tengo deuda. Yo te diría, ¿qué haría? Yo qué haría, Carlos, con eso. No lo depositaría en el sistema financiero. Uno, plan A, compraría dólares. Plan B, compraría algo que se cotice en dólares. Estoy totalmente de acuerdo. Plan C, me lo gastaría en algo que necesito o sé que voy a necesitar de aquí unos días o unas semanas. Entonces la gente que ha aumentado su depósito en boliviano en el sistema financiero nacional son burros, no le entienden. Mira, si tú ves los números, realmente no son muchas personas, son en realidad instituciones, son empresas. Y por el otro lado, también tú puedes tener, por ejemplo, la misma gestora abriendo DPFs en el sistema financiero y eso te da la ilusión que están creciendo los créditos. Bueno, yo aprendo del experto, ¿no? Me parece. Y del desempleo, ¿qué podemos decir? Que hay subempleo, ¿qué podemos decir? ¿Cómo? Porque realmente la gente dice, no, sí, no es una cifra, pero está maquillada, siempre dice, ¿no? Y yo veo el indicador del Banco Mundial. En Bolivia no se mide realmente, estimado Carlos, la tasa de desempleo. Lo que se mide es la tasa de ocupación, que no es lo mismo. ¿Y por qué en los sitios de estos organismos internacionales, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario y de mí aparecen estas cifras? ¿Será que ellos no saben? ¿Hay algo que no saben? Lo que pasa es que se aclara que es también ocupación, ¿no? Que no es lo mismo que empleo. Por ejemplo, tú puedes tener un médico manejando un taxi. Desde el punto de vista de las estadísticas, no está desempleado, está ocupado. Hay otro índice que me llama la atención, es el índice Gini, que muestra la iniquidad. Resulta que en los últimos tiempos Bolivia ha disminuido un 30% su iniquidad entre los más ricos y los más pobres. Y casi todos los países, entre ellos Estados Unidos, más bien ha aumentado la iniquidad. La gran diferencia entre ricos y pobres. ¿O también es mentira eso? Pero mira, sobre ese indicador hay que ver un par de cosas que si me das un segundo quisiera explicártelo con mayor detenimiento, estimado Carlos, porque ese tema sí es muy, muy importante el que tú estás hablando. El Gini lo que va a medir es un tema de desigualdad, es un índice que nos mide la desigualdad que tenemos en un país y cuando nos comparamos también
con otros países. De ¿de 0 acuerdo? a 1, ¿no? Cero es igualdad total y 1 es desigualdad total. Los Estados Unidos tiene un índice Gini más o menos de 40 o de 0.4. Creo que ha subido. Creo. ¿A cuánto habrá subido? 0. Ahorita te lo digo, si me da un segundo. A ver, dime cuánto lo tienes ahí. Es lo que yo digo siempre, que es bueno pues agarrar y revisar. Que la gente tiene teléfono inteligente, uno le pone Gini Estados Unidos, porque Bolivia ha bajado de 0.60 a 0.38. ¿A qué año? Vamos a ver primero los gringos. Ya. Dice que el índice Gini, coeficiente Gini, del ingreso de los hogares fue de 0.47, y si podemos ver esta gráfica, ya vemos que está creciendo. A ver, se la va a pasar aquí al compañero. Está creciendo la desigualdad. A pesar de que no es totalmente una iniquidad, pero está creciendo la desigualdad de los Estados Unidos en los últimos tiempos. Mientras, es como decir, Estados Unidos, que es el mejor país del mundo, porque le dé 638 mil millones a China, que son comunistas. Hay cosas que uno no entiende, ¿no? Y por eso está bueno que... Sí, pero Carlos, a ver, primero, definamos bien. Yo estoy ahorita viendo el índice Gini, lo tengo hace unos años atrás, no lo tengo actualizado. Estados Unidos con 39,8, 2022. A ver, Isaac. Ahorita vamos a ver el gráfico, ¿ya? Fue el primero que saqué. ¿Ya? La información, pues, está a mano de todo el pueblo. La gente no quiere, es floja, no quiere ver su información. ¿Podés ver? ¿Podés ponerlo? Y mientras tanto yo voy buscando el de Bolivia. Y solamente me van a explicar por qué Bolivia disminuye la iniquidad y Estados Unidos aumenta. O nos están dando información falsa a estos organismos internacionales. No lo sé. No, pero por supuesto, a ver, mira, déjame explicarte una cosa, estimado Carlos. El índice Gini, que es evidentemente el índice de desigualdad, es un índice de desigualdad de salarios, para empezar. ¿Okay? No es la desigualdad de manera general. Tiene que ver con la distribución de los ingresos. Ahora, un tema que es bien importante, si todos somos pobres, somos iguales. Claro, tienen otras explicaciones a mi forma de ver, pero yo no soy el experto sos vos. Claro. Entonces vamos a ver la de Bolivia. Pobreza, por ejemplo, te pongo un dato. Cuba, ¿no? La última vez que se midió el índice Gini fue allá por el año 2019 y tenía 41 o 0.40. Te muestro el de Bolivia, veamos el de Bolivia. ¿Ah? Aunque me duela a mí y a otros amigos y parientes míos que son de la oligarquía, nos duele ver eso, que en Bolivia está mejor y que Estados Unidos está peor, nos duele. ¿Es que no está mejor? A ver, veremos qué dice el índice. No, pero Carlos, ahí ¿por está. qué crees que...? Ya. No, 30% bajado, si vemos al 2024 son 30%. Y en Estados Unidos ha subido más de casi 17%. Yo digo, ¿quién está mal? Ahora yo lo explico diferente. Yo lo explico por la cantidad de bonos, la renta de dignidad, Juancito Pinto, Buena Salud y lo que se le ha dado. Pero por supuesto, o sea, pero de todas maneras, a ver, Cuba, con un índice Gini de 41, viendo hace un par de años atrás, Estados Unidos con 40, prácticamente lo mismo, hace un par de años atrás. ¿Ah? Y los americanos prácticamente con el mismo nivel de desigualdad, y no han necesitado de revoluciones ni nada. Ahora, la gran pregunta es, ¿queremos todos ser iguales? ¿Eso es lo que estamos buscando, la igualdad? O sea, ¿por qué creemos que el índice Gini de ser mientras más iguales estamos mejor? Claro. No hay una manera de ser iguales a todos. Aquí dice la fuente. Cuando tú pones, todos van a ganar lo mismo, todos van a comprar lo mismo, todos van a hacer lo mismo y todo es lo mismo, obviamente vamos a ser iguales, vamos a tener un índice Gini de 0. Claro, eso puede ser bueno y malo. ¿Eso significa que estamos mejor? Por ejemplo, lo que vamos en busca de la redistribución de la renta y la justicia social, va a ser muy bueno que todos seamos iguales.
Va a ser muy es bueno. que, claro, Además que es para los humanista que- y cristiano, además. No, es que no creo que sea nada cristiano eso de la justicia social y la redistribución de la riqueza. No recuerdo en la Biblia en ningún lugar que diga, Señor, agarre y regálele todo a todo el mundo para que todos sean iguales. Vende No tu dice bien eso. y Más bien repartilo. dice en la Biblia, tienes que trabajar y ganarte con el sudor de tu frente, dice, es el trabajo. Yo no quiero discutir sobre la Biblia, pero me iría a Hechos 5 sobre Ananías y Zafira, que vendieron Además, sus yo te bienes. hago una pregunta. ¿Qué diablos es justicia social, querido Carlos? No, o sea, yo, gracias a Dios me he sacrificado y yo soy el que pregunto ahora. No, pero yo te pregunto a ti porque yo Ahora no sí, entiendo. podemos ir a Además, otro medio y yo he podemos reunido un debatir. grupo de abogados y les he preguntado, che, ¿han llevado ustedes en su clase de justicia la parte que se llama justicia social? Me han dicho, no, nunca he leído No, sobre eso. es que hay Le niveles he de dicho, conocimiento, oye, querido ¿hay Jaime. jueces de justicia social? Hay niveles de jueces? conocimiento. ¿Y- Ahí es lo- Carlos, ¿quién determina qué es justo social? Para mí, la doctrina social de la iglesia, ¿Cuál la doctrina teología de la social de la liberación, iglesia? la teología ecológica. Ah. Hay diferentes niveles de conocimiento. Ya. Hay el Y conocimiento en el empírico. gobierno del MAS, ¿quién es el que determina la justicia social? Si tú ves el movimiento, el modelo económico social comunitario productivo, te dice que es para vivir bien con su institución de importaciones, para eliminar la desigualdad y tener justicia social, dice el MAS. Yo, ¿Quién en el MAS es el juez de la justicia social? no, pero hay elementos como el índice de Gini que ve las desigualdades, porque todos estamos de acuerdo Sí. que en un país inequitativo, donde haya muchas desigualdades, Ya, pero- ¿cuál es el pero problema? mira, El problema es que el 1% de la población tiene el 99% de los recursos, según Davos, o no existe Davos. No, Davos existe y es cierto que hay ciertas personas que tienen bastante O sea, aquí riqueza. en Santa Cruz de Ahora, ¿qué Enrique, tenemos que hacer? 30,000 ¿Tenemos que personas. ¿Tenemos que ir a ponerles una pistola y quitarles su plata por eso? No, se le puede cobrar más impuestos, pues, ¿no? Ah, bueno, cobrarle más impuestos y sí, seguro. Y eso Claro. saben qué es lo que van a hacer. Va a Van ser lo decir, mismo no, que pues, hizo si Doria yo Medina por cuando ganar vendió más su me vas a fábrica por castigar, 500 millones de gano dólares. menos, pues entonces. Dijo, Y cuando le 500 quitas millones. los impuestos el primer año, segundo año, tercer año, el quinto año ya no tienes que quitarle. Claro. Y a redistribuir la riqueza de otro. Entonces, justicia social, ¿qué es lo que se interpreta hoy en día? El quitarle algo a alguien, simplemente porque él pero tiene esa más es una, que yo. es una Ahora, yo te concepción hago muy la pregunta perversa. clave. ¿Desde cuándo o desde qué punto es en exceso lo que se tiene? Es una- ¿No? es- O sea, Si me dejas ¿no sería minutos- más fácil, querido Carlos, más bien que creemos las condiciones para que todos puedan ser como ese 1%? Yo lo único que puedo razonar es de la siguiente manera. Cuando uno lee el documento más importante, porque hay 4 niveles de conocimiento, el empírico, el científico, el filosófico y el teológico. Por eso yo no estoy en desacuerdo total con la teocracia, el caso de Irán, donde el jefe de la religión es el primer ministro o el presidente, el jefe de Estado, y hay elecciones. ¿Por qué? Porque la misma Iglesia Católica es una monarquía donde el rey se llama papa y los príncipes se llaman cardenales. Están constituidos, porque estamos de acuerdo, en la política o son repúblicas o son monarquías. Entonces, ha habido una serie de documentos donde, por ejemplo, justicia social es cuando no hay un niño que duerme en la calle. Justicia social es donde no hay un niño o una persona que se duerma con hambre. Yo sé que eso a los ricos no les importa, ¿no? A mí me importa un poco porque yo estoy bien metido de la baja, con la gente pobre. Pero a los ricos ni saben, ni entienden. No creo que sea así realmente, estás generalizando. Para empezar, creo que es bien importante tomar en cuenta, primero, a ver, en el tema de justicia social, el problema es quién interpreta qué es justo y qué no es justo. Ese es el gran problema. Tú estás sometiendo a ciertas personas a una definición de justicia social que alguien está haciendo, y eso no está bien. Primero, no podemos decir por justicia social el que gana más de 10 le voy a quitar la mitad. ¿Por qué? Porque me parece que es justo.
Lo que es justo es que todos tengan la oportunidad de ganar 10. Bien. ¿Entiendes? Más de Bien. 10. Servido Puerto Rique. Bien. Y el tema de Bien. inequidad y el tema de... Lo que pasa es que uno dice los impuestos. En Estados Unidos no es raro que se cobren hasta el 50-55% de los impuestos. En Bolivia no pasa del 25%. Entonces, como nosotros Sí, bueno. adoramos, que Y adoramos, bueno, y sin embargo ves que en Estados Unidos, por lo que tú ves, hay más desigualdad, a pesar que... más desigualdades, no hay buena salud pública, hay gente viviendo bajo los puentes, el fentanilo está matando a No, esa sociedad. no, sí, pero eso evidente, pero no puedes decir que todo Estados Unidos es así. Yo te aseguro, por lo menos a mí, que Dios me libre, pero si me viene un ataque cardíaco, prefiero estar en Estados Unidos. Claro, porque tenés plata. ¿Y qué hacemos con el 99% de la gente que no tiene plata? Pero muy sencillo, dejemos la idea de que para sacar a la gente de la pobreza hay que redistribuir riqueza por Está bien. justicia social, por Dios. Lo Enrique, que hay yo- que hacer es crear riqueza, querido Carlos. Ya. Cuando tengamos en la cabeza que la forma de salir de la pobreza es creando riqueza, ahí vamos a salir de la pobreza de verdad. ¿Cuáles son los países? A ver, estás diciendo Estados Unidos, está bien, tomemos como ejemplo Estados Unidos, pero sin embargo, cuando tú ves a Estados Unidos, el más pobre en Estados Unidos gana $14,000 al año. ¿Y por qué yo que he ido recientemente he visto a la gente en situación de calle en Estados Unidos? Ellos deberían ser los más Es pobres. que no siempre hay en situación de calle. Entonces no es el más evidentemente, pobre, es una ¿no? El pena. más pobre no gana Pero, nada. pero ¿qué porcentaje de pobreza extrema tienes sé, pues en Estados Unidos? comparado Estados con Unidos es lo Bolivia? máximo, Cuba es lo peor. Pero en Cuba ningún niño duerme en la calle. ¿Dónde, perdón? Cuba, Rusia, China, lo que quieran decir. Capaz no duerma en la calle, pero no come pues todos los días lo que debe de comer. Y alguien dice que tiene que comer, y ese niño Está cuando bien, aprenda está bien, leer, Enrique. dice, Esto ya va a ser está un bien, diálogo de mírale. solo. Él está en lo cierto, ¿Ah? yo estoy equivocado. ¿Ok? Además, él es el invitado. No, pero por favor, Es que Carlos, yo escucho para tantas cosas que se este tipo de dicen. entrevistas me gusta mucho porque, por eso, lo que quería explicarte en el índice Gini, que es bien importante entender lo siguiente, es la distancia que hay entre los más pobres y los más ricos, ¿ya? Entonces, en Estados Unidos los pobres ganan 14,000 y los ricos ganan billones. Entonces hay una distancia grande. Sin embargo, tú tienes un país B. ¿Veamos el ingreso mínimo de Estados Unidos o seguimos hablando de memoria? No, te estoy hablando de los países más ricos. Entonces, ¿Querés tú que veamos tienes cuál es el ingreso mínimo de 14,000 Estados Unidos? Y tienes que ganan millones. Entonces, El problema hay es que una estamos brecha, hablando de memoria, evidentemente. doctor. No. Te estoy hablando tal como es. Según el Banco Mundial y el Heritage Foundation, que mide justamente los ingresos en los países que son más libres y los más reprimidos, ahí puedes ver esos datos. Pero ¿a qué me voy? Si tú tienes un país donde el más pobre gana 1,000 al año y el más rico gana 1,200, ¿qué país es más igual? El segundo, pues. Pero ¿cuál país es más pobre? El segundo también. Son más iguales, pero más pobres. Es mejor ser pobre en un país rico que ser pobre en un país pobre. Esa es la conclusión. Qué bueno, ¿no? Estoy aprendiendo, tomo nota. Así es, querido Carlos. Lo que Pero pasa- mira, lo la que- mejor forma, a ver, ¿dónde está el fracaso del movimiento al socialismo? Que no he entendido. ¿Por ¿De qué qué? podemos hablar de fracaso si antes la renta per cápita era 1,000, ahora son 3,600? ¿Cómo podemos hablar de fracaso si antes Pero- el Producto Interno Pero es Bruto un era de fracaso 2.500 total. millones, ahora de Es 46 un mil fracaso millones? total. ¿Cómo Es un vamos a fracaso poder total. hablar de Es fracaso 3,600, si es en toda la 3,600 República se hicieron 500 porque- kilómetros y en porque- esta etapa es 5,000? 3,600 porque lo que han hecho es gastarse todo lo que hay. Evidentemente, si yo soy padre de familia, tengo un ahorrito ahí de $20,000 y le redistribuyo a mis hijos este fin de semana, van a decir, este es el mejor padre La del mundo. diferencia He entre la incrementado derecha y el la ingreso izquierda es per cápita sencillita. de cada uno de mis hijos. Pero cuando llegue el próximo fin de semana ya no va a haber nada. La diferencia entre ustedes y los socialistas es mínima, chiquitita, chiquitita. Es así. No, Armando es Bacadí grande, es... seguro. ¿Cómo? Es bien grande. Te explico, Primero, te explico la diferencia. Primero,
Primero nosotros creemos en 10 segundos, en 10 segundos, en 10 segundos. Orlando Bacadí creemos en la libertad, el respeto a la propiedad privada. Para mí es creemos siguiente. en la seguridad jurídica y creemos en las libertades individuales. No, el sistema socialista, no hay sistema privado que valga, no hay sector privado. Para mí la diferencia es tan pequeña que viene el Orlando Bacadí, es cruceño, presidente del Senado, y sanciona la ley del IDH, que sube los impuestos al 12 al 82. Carlos Mesa la veta, Orlando Bacadí la sanciona. Y Carlos Mesa, que no podía aplicarse porque habló con Estados Unidos, España y Francia y le dijeron que no, lógico. Y la diferencia es sencilla. Llegó un presidente que, diferente a Carlos Mesa, se pintó de apache y sancionó la ley de hidrocarburos y las rentas petroleras subieron de 200 millones a 2.000 millones. Esa es la diferencia. Así es. Esa es la diferencia entre ustedes y los socialistas. Y ahora yo te pregunto. ¿Y sabes qué se llama eso? ¿En cuánto está la renta petrolera hoy día? ¿Cuánta exploración se ha hecho? No, pero, querido, podemos hablar también de eso. Si la solución es eso, le metamos un impuesto de 100% a todo. O sea, dice... ¿Cómo suben los ingresos del Estado? Va a ser fabuloso. A ver, Jaime, no podemos después estar regalando nuestra plata al capital extranjero. Es que si tú haces eso, espantas la inversión privada y no viene nadie más. Subiste los impuestos petroleros. Te cuento que ninguna empresa se fue. Ni una empresa se fue. No, gas. No, ninguna empresa se fue. ¿Perdón? Te voy a poner otro ejemplo. Cuando Entel en Bolivia era administrada por Telecom, los campos de Italia, nunca tuvo utilidad de más de 20.000 pesos. Cuando la están entrevistando los funcionarios públicos corruptos, no bajan de los 800 millones al año las utilidades. ¿Qué es eso? ¿Dónde se lleva la plata? Se lleva la plata, ¿por qué? Porque la diferencia es la noción de patria. Tener el sentimiento patriótico y no entregarse al capital extranjero. Pero a mí también me gusta Miami, a mí me gusta Estados Unidos, pero no por eso voy a dejar de ser boliviano. No, está bien. No, y el hecho que tú te hagas inversionista extranjero no tiene que significar que dejes de ser boliviano. Claro. La China que mencionaste hace un momento, el 56% de sus exportaciones son empresas extranjeras, no son las chinas las que hacen que la China tenga un potencial exportador. Claro, la China tomó en cuenta y ha sabido moverse. Hoy lamentablemente, por algunos parientes y amigos que yo tengo que son adoradores del tío Sam, ya no es un mundo unipolar, está en un mundo multipolar. Ya tenemos que tomar en cuenta potencias como China, potencias como Rusia y obviamente los dueños de la libertad y la democracia que es Estados Unidos. Cuando Huawei, ¿cómo será de libre y democrático cuando Huawei iba a entrar al mercado de Estados Unidos lo declararon terrorista? O el TikTok. Así es, un gobierno democrático del Partido Demócrata, en realidad. Por eso, el demócrata... Julio Anguita decía, el problema de los Estados Unidos... Trump y restaura TikTok en 24 horas. Los demócratas son una basura, son los socialistas americanos, los progresistas. Yo no me meto. Son los socialistas disfrazados de demócratas, querido Carlos. A mí me da lo mismo. Por eso la gente sigue celebrando en Estados Unidos. Por eso. Porque el equivalente del MAS en Estados Unidos son los demócratas. O sea, Obama, el socialista más grande que ha tenido Estados Unidos. John Kennedy. Kennedy en su momento, más o menos, se han ido volviendo más socialistas a partir en realidad de la década de los 80. El tema es así. El problema que yo veo en Bolivia es que hay una secta, tipo secta, que adoran al tío Sam. Y todos Estados Unidos. Y no se dan cuenta que si en un país no hay libertad y democracia... Pero déjalos, querido Carlos, que adoren al que quieran. ¿Ah? Que adoren al que quieran. Es preferible que adorar a Satanás. La gente tiene que adorar al que quiera. No te preocupes por eso. Yo creo que... No te preocupes por eso. Siempre y cuando, obviamente... A ver, otra vez. Sigamos con las cifras. Es un país donde tenemos libertades. Sigamos con las cifras.
y todos adorarán al que quiera. Al final de cuentas, lo que nos tenemos que preocupar, a ver, tú tienes hoy en día al mismo gobierno que adora a los rusos y a los chinos, ¿no? Parece muy bien. Sigamos, ya son por lo menos a dos, ¿no? No, no mi época, un poquito sí. En 1990 se escribió un libro que decía El fin de la historia de Fukushima. Se acabó el mundo. Fukuyama, exacto. Y en ese momento yo tengo muchos parientes y amigos que se congelaron en el tiempo y el espacio. Ya no estamos en 1990, estamos en 2024. El mundo multipolar. Ya hay cosas diferentes. Ya no es como digan nomás, amén. Uno tiene que aprender a amar su patria, a ser nacionalista y a tener conciencia de patria. Y no tiene que decir, yo quiero sí, pero ser nacionalista y armar a tu patria, y armar a tu patria no te va a dar de comer. O sea, y por el otro lado, no porque tú abras el país al comercio internacional, estás dejando de ser patriota. Estás siendo más patriota cuando abres tu país al mundo y haces que tus ciudadanos vivan mejor. Como Trump, ahí es cuando abre su país al mundo, Trump, ¿no? Porque si no, el patriota más grande, con un muro, Carlos, con un muro, el patriota más grande en el mundo en este momento. ¿Quiénes son los patriotas más grandes? Los coreanos del norte, pues. Esos son patriotas, podrías decir, ¿no ves? No dejan entrar ni salir a nadie de ese país. No entra absolutamente un alfiler sin que el gobierno lo autoriza. Y absolutamente nadie puede hacer lo que quiere por el amor a la patria. Aquí tengo la inflación. Por si acaso, Carlos, en el mundo donde el patriotismo lo es todo y se están muriendo de hambre. Claro, por ejemplo, la palaria, el mauludismo, el amor y mortandad en África y en los países del tercer mundo es increíble y solo se resuelve cuando entra el COVID a países del primer mundo. Y en tiempo récord 5 vacunas hicieron. ¿Acaso han hecho algo para el paludismo? Todo otro tema. Son 18.000 niños y sus madres que mueren cada día en África. ¿Y a alguien le importa? No, y debe haber números más terribles que eso, querido Carlos. No, eso es lo terrible. Y por eso hay que dejar que, ¿no es cierto?, haya libertades, porque yo te apuesto también que si alguien quiere meter una vacuna, no le dejan, ¿no es cierto? Si alguien quiere, es más, había bolivianos durante el COVID que querían vacunarse. Hasta yo me siento mal, Enrique. Me siento mal yo en este momento por no seguir el coro de mis parientes y amigos oligarcas. Te paso, vos sos el maestro. Adelante, me rindo. Está bonita la charla. Me declaro perdedor. Saludo al vencedor. No, ¿cómo? Carlos, nunca hay ganadores ni perdedores en las discusiones. Ambos ganamos. Pero hay que enseñar ambos ganamos. El concepto de patria. No hay que someterse a ninguna potencia. No hay que adorar a nadie. No, pero en realidad yo no te diría que... No te estoy diciendo que te sometas a alguien. Lo único que te estoy diciendo es que vivas en un ámbito de libertad. Volviendo a la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia califica como pecado transnacional cuando una empresa transnacional entra a un pueblo pobre, hace plata y se la saca al exterior. Como por ejemplo, Samuel Doria Medina compró una fábrica de cemento de 1 millón, lo vendió en 500 millones y no lo dejó en Bolivia porque no confía en la banca boliviana. Ese es un pecado transnacional. Eso tendrá que ver, Samuel, cómo lo resuelve, pero lo que yo te puedo decir... Él no va a responder nunca. Empresarios, Samuel ahorita es el patrón Adam de Santa Cruz. Smith, mira, uno de los liberales más grandes de la historia de la humanidad, Adam Smith. ¿Qué decía Adam Smith? Aquellos empresarios... Time is money, decía. Aquellos... Tiempo es dinero. No, Adam Smith decía, aquellos empresarios que aprovechan del poder, que hacen lobby, que son mercantilistas, que no les gusta el libre mercado, que son abusivos, que aprovechan de los mercados, que tienen información más allá de lo que deberían tener y abusan de ese poder, Adam Smith los llamaba los indignos. Y cualquier empresario que tú veas o yo vea que esté haciendo eso, lo tenemos que denunciar, por supuesto. Y podemos seguir con la cifra macroeconómica, como dice Enrique Salazar. En Bolivia había la deserción escolar del 7%. Metieron el bono, Juancito Pinto ha bajado del
a menos del medio. Ya no tenemos 50.000 niños más en la calle de Santa Cruz. No, está muy bien. Ahora el tema es, ¿puedes seguir pagando el bono Juancito Pinto si ni siquiera con las utilidades del TEL, hombre? Lo que se llaman los tanos, de la mitad de lo que se llaman los tanos se paga Juancito Pinto. Eso es lo que quiero explicar. Y esta política... Es más, te cuento que uno de los liberales más grandes también de la historia de la humanidad, ha inventado algo que los socialistas nunca se les ha ocurrido, el impuesto negativo. Los vouchers de educación, los vouchers de salud. El hecho que tú seas capitalista y liberal no significa... Por supuesto que no significa que no te importa absolutamente nada la gente. Más bien, el mismo mercado, cuando funciona bien, asigna los recursos de tal manera que le tiene que alcanzar a todos. Lo que usted diga, compañero. Enrique. No, siga. No, es que está feo. Está feo. Yo le tengo que decir cuánto ha disminuido la mortandad materna infantil gracias a ese otro bono, Juan Azurduy de Padilla. Pero está bien, andate a los países más capitalistas del mundo: Singapur, Suiza, Irlanda, Taiwán, Nueva Zelanda y Estonia, y preguntarles cuánto han reducido ellos, y de manera permanente. Y lo nuestro es por ahora. Lo que pasa es que por ahora porque lo que pasa es que esta política endógena te voy a pasar, inventó el compadre Palenque y Hugo Kirris. Hay un tema que tienes que saber. La pobreza media de $5.50 para abajo bajó en Bolivia del 40% más o menos al 32%, ¿ok? Pero desde el 2020 hasta finales del 2021 hasta mediados del 2024 ha subido de nuevo a 38. O sea, la pobreza está subiendo en Bolivia. ¿Y por qué está subiendo? Mira, es muy sencillo. ¿Por qué está subiendo? Porque hay crisis económica. Porque el gobierno se gastó todo. A ver, inflación. ¿Cuál es el indicador de pobreza extrema? Del 10-15% en alimentos que se está aplicando a toda la población boliviana, y los que más sufren son los más pobres. Entonces, por eso, Carlos... ¿Cómo se define la pobreza extrema? Aquel ciudadano que vive con menos de $1 al día. Va a haber más pobreza que ahora. En la pobreza extrema en todas partes del mundo, yo también he trabajado en instituciones internacionales y occidentales, harto. En la pobreza extrema se mide el que recibe menos de $1 al día para vivir. En el caso de Lula, sí. Lula sacó a 1.99, $1.99 al día. Es pobreza extrema. Es lo que yo tengo, ¿no? Entonces, lo que yo estudié, porque he estudiado, no solo soy abogado. Yo tengo mi primera profesión es finanzas con énfasis en marketing. Pero Carlos, un país rico y un país serio y un país libre no resuelve la pobreza regalando cosas, hablando sino generando fuentes de lo que salen de la pobreza extrema, salen a la pobreza, y lo que están en la pobreza por primera vez en Bolivia hubo clase media. ¿Cómo se define clase media? En Estados Unidos y en el mundo occidental, aquella persona que puede tener casa propia que no la ha terminado de pagar, que puede tener auto propio que no lo termina de pagar y que puede viajar en avión. Ahora, en Bolivia se ve por la cantidad de todo eso que hay una clase media que genera una demanda interna. Por eso es que, a pesar de estos problemas, la economía todavía se mantiene. Pero, otra vez, mira, lo que tú definías clase media en Estados Unidos, tener una casa, tener ciertos niveles de ingresos, porque es un concepto netamente socioeconómico, que simplemente va a designar a un grupo de familias o de personas dentro de cierto rango. La clase media de Estados Unidos es mucho más pudiente que la clase media de Bolivia. 3 preguntas te voy a hacer. Si vos tuvieras el poder del Estado, ¿anularía el IDH para que del 82 baje al 12? Segundo, ¿agarraría y dejaría de lado las políticas sociales como está haciendo Milei en Argentina? ¿Qué haría? Queremos saber qué es lo que va a hacer la derecha, pues por eso es que la gente no quiere votar por la derecha.
Porque Perfecto, no, votar por la derecha te trae dolor. Yo te respondo. Simplemente si tú hoy día tú ves en el país por qué no hay inversión en el área de hidrocarburos, es porque a los inversionistas se les está cobrando hasta 82-85% de impuestos. También está atrasado, hermano. Hay 8 pozos que están explorando con el fracking, de manera que hace también en los Estados Unidos y la Argentina. Las reservas en Bolivia están comprobadas. ¿Quién está haciendo? Pero el fracking en Bolivia, no siquiera tienes agua en Bolivia. No. Estás destruyendo. O sea, esta es la obsesión. Esta es la obsesión por el Dios de Estados Unidos. ¿Cómo vas a permitir? O sea, si eres un gobierno que cuida a la Pachamama. Te lo voy a tener que mostrar el dibujito, a ver si así me entendés. O sea, me estás diciendo que se está haciendo fracking en Bolivia. Sí, señor. Yo sé que están haciendo fracking. Sí. Fracking necesita muchísima agua. Sí, señor. Y si no se lo hace de las maneras que se tiene que hacer o en las zonas que se tiene que hacer, es tremendamente dañino con el sistema de medio ambiente. Pero sea fracking o no sea fracking, Carlos, no hay gas. No hay gas. Ese es otro problema que tiene mi amigo y pariente oligarca. Desearían que Bolivia se desintegre y que nos muramos todos con tal de que ellos suban un escaño político. No hagan política con el deseo de que la gente se muera. No hagan política con el deseo de que seamos pobres. No, por supuesto que no. Y esos políticos que quieren que la gente se muera, no los conozco, pero deberían estar en la cárcel, en el infierno, hermano. Yo no los conozco. ¿Tú conoces alguno? Lo que pasa es que, no conozco a ninguno. Volviendo a la doctrina social de la Iglesia, tenemos un modelo mercantilista donde el hombre en su afán de acumular, no repara en explotar a sus hermanos y destruir la naturaleza. No conozco a alguien que hace eso, hermano, pero si lo encuentras, avísame y los dos lo pegamos. Ya, Dorio Medina. Vamos a pegarle. No le podemos pegar porque ahorita lo han comprado y es el patrón en Santa Cruz. Pero mira, tú personalizas en Samuel. Yo que sepa, no, ¿a quién está explotando? No sé. ¿Qué está destruyendo la naturaleza? Se ha comprado una fábrica de 1 millón y la vendió en 500. ¿Tú tienes pruebas de que Samuel está explotando, está abusando, esclavizando y está destruyendo la naturaleza? Otra vez, avísame y yo te acompaño a hacer esa denuncia, hermano. Así dijo el carpintero de Nazaret, el que tenga oído que oigas, que oiga. El que tenga vista que vea. No, Carlos, es que creo que se le ha cegado la vista y se le ha tapado los oídos. Porque alguien es exitoso, está explotando, está destruyendo a alguien o está esclavizando a alguien. Vos que sabes tanto. Es más, yo te aseguro Samuel Doria Medina, la fábrica de cemento, ¿en cuánto lo compró? No que quiero defender a Samuel. Pero sabemos que sabes tanto, ¿en cuánto lo compró? En 1 millón. Apuesto que Samuel ha generado muchísimo más trabajo. Ya. ¿En cuánto compró su fábrica de cemento? Y muchísimas familias se benefician de las inversiones que hace. Eso es ¿no sabes en cuánto se vendió la fábrica de cemento en la época de la privatización? ¿O sabes? Y bueno, no, eso no lo sé. Pero si él ha hecho algo mal, tendrá que rendir cuentas y habrá que hacer una acusación. Porque también era como cuando se pero no sé, yo también he visto capitalizaban gente. ¿Y qué hacían? Sacaban las turbinas. Amigos míos cruceños que se han comprado terrenos a $3 el metro cuadrado y lo han vendido a 50. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Los metemos a la cárcel? ¿Están explotando a alguien? Claro, vos venís y vos querés denunciarlo, yo oficio a tu abogado, gratis. Hay que denunciarlo. Perdón, te entrecortas, la verdad es que no te escucho muy bien porque te entrecortas, pero... sí, no soy el padre de eso aquí. Preguntando algo más. Enrique. No, está interesante. No, ya no. Jaime, ha estado interesante el diálogo, la parte económica, la parte política, con 2 puntos de vista diferentes. Y ha sido un gusto tenerlo, Jaime. El gusto es mío. La verdad quisiera tener más tiempo a hablar con el doctor Subirana. Tengo unos 15 minutos más si quieren seguir. Se nos acaba el tiempo en la televisión. Qué pena. Y la verdad es que yo no tengo interés alguno en hacer política porque estoy totalmente retirado.
Entonces, pero me da mucha pena que a mi país, a mi Pero, patria, pero yo tengo noción de doctor patria. Subirana, todos hacemos política. Me recuerdo cuando yo estudiaba. Usted, no lo conozco, pero usted y yo hacemos política de la buena, cada uno con su estilo. Y yo me recuerdo cuando yo era alumno del colegio marista, unos curas españoles. Llegamos tarde y el hermano Vidal Bretos nos hizo hacer 100 veces, debo desterrar la hora boliviana. Yo agarré mi cuaderno y digo, debemos desterrar a los curas españoles. Nadie me dijo nada, porque yo desde muy joven he tenido la noción de patria, la noción de país, el nacionalismo, sin ser chauvinista, ¿no? Bien. A mí no me gusta ser un apéndice de las potencias extranjeras y adorar a los gringos. Vamos cerrando, Jaime. Ordóñez dice, Luis Valiente Ordóñez dice, Jaime Dum presidente. Bueno, Jaime Dum es una nueva alternativa, agrega. Jaime Dum, excelente profesional. Ordóñez Conroy Jorge. Bueno, Jaime, ya tendremos la oportunidad de tirar otro embate para hablar de la coyuntura política, con datos, con enfoques de lo que vive Bolivia. Siempre es muy amable usted, muy atento y está ahí usted a la expectativa. Hay mucha gente que lo sigue, que lo quiere y que, bueno, esperamos volvernos a ver en otra oportunidad, Jaime. Va a ser un gusto enorme, te agradezco mucho, Enrique, por la oportunidad, y al doctor Subirana le mando un abrazo fraternal, que tenga buenas tardes. Disculpe, señor, si yo algún momento lo he podido ofender, ¿ya? Discúlpeme. No, por favor, por Dios, no, nadie me ofende. Para ser ofendido uno tiene que aceptar que ha sido ofendido. Gracias, porque es también una acción personal. Porque yo por ejemplo, como yo soy de una comunidad tupí guaraní, da la impresión que tengo que decir caray, porque usted es caray, usted es el patrón. No. Bien, Álvaro Gara te dice, Jaime, una buena opción, esperemos se anime. Chao, Jaime, un gusto saludar. Gracias, chao. Hasta siempre. Gracias. Bien, chao. A la gran audiencia, gracias por la sintonía. Gracias. ¿Vamos a corte o nos vamos? No, ya no vamos. Claro. Fue afrontado, ¿no? No sé, yo voy a hacer lo que vos me digas, vos me dijiste cagarlo a Dun y lo que es, pues. Yo también. Yo te hago caso, vos sabés que yo soy tu seguidor. Gracias, Carlito. ¿Nos tomamos un café? Sí, y no hay que perder el sentido de patria. Exactamente. No es como Rodríguez Bencé y otros que agarraron el armamento chino, se lo entregaron a los gringos. Si no tenemos el sentido de patria, nos va a ir muy mal. Bien. Y vos sos un tipo bien patriota, Enrique. Bien. Bueno, gracias Isaco, gracias a nuestra gran audiencia, gracias, que tengan una buena tarde, mañana tenemos otro invitado especial, que descanse.